Muy buenas noches, sean bienvenidos al quinto capítulo, ya quinto, cómo pasa el tiempo, quinto capítulo de Crónicas Ocultas. Este capítulo va a ser también imperdible, como todos, ¿no? Va a estar ahí un poquito filosófico, místico, esotérico y, por qué no, también religioso, pero sobre todo científico e histórico. Para eso tengo un invitado de lujo, pero ante cualquier cosa, tengo que agradecer siempre, siempre a nuestro fiel auspiciador valiente que se ha quedado con nosotros, que ha resistido las batallas del tiempo, la economía y todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? El taller de motos de Cristian Elguera. Esto está en Argensola 1738, Barrio Los Paraísos. Si quieren comunicarse con él, tienen que mandar un WhatsApp. No lo llamen de una porque está ocupado ahí haciendo la magia con las motos. Así que pueden reservar un turno, pueden hacerle preguntas al 351-770-7606. Cristian Elguera, el mago de las motos. Mi moto solamente se le encargo a él. Así es que, y si van de parte del programa, le va a hacer un cariñito. Así es que se los encargo. Confío 100% en él. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar de un personaje. ¿Qué podemos decir de este personaje? Cambió un antes, un después, ha marcado la historia, ha marcado la política, la vida de las personas, todo el arte, sobre todo el arte de la pintura, ¿no? Ha estado bien fuerte en eso. ¿Quién es este personaje? El gran chamán, hijo de Dios, hijo del sol, llamado Jesús, Joshua, Yeshua, el iluminado, el Cristo. Y para hablar de este personaje, que en lo personal es algo que a mí me encanta y lo he estudiado en los últimos 25 años de mi vida, tengo a un invitado desde Chile de lujo, politólogo, escritor, Alberto Urquiza. Muy bienvenido y gracias por estar acá, Alberto, en este programa Crónicas Ocultas. Pero un gusto, viejo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por los comentarios, además de un tremendo personaje del cual vamos a hablar. Creo que es el personaje que marca completamente la historia de la humanidad en los últimos 2000 años. Así es. Y está claro, marca un antes y un después. Y hoy día se está haciendo más importante que en el pasado, porque está teniendo una relevancia muy grande su mensaje, un mensaje único, un mensaje muy especial. Así es, sobre todo en los temas políticos, ¿no? Que hay mucha división. Es un personaje bastante que divide, pero que también puede llegar a unificar tanto. Ya vamos a ir analizando estos temas, estas temáticas, estas panorámicas, porque así como te puede abrir la mente, el corazón y muchas índoles de hermandad, también te puede dividir políticamente, desgraciadamente cuando es mal comprendido, ¿no? A ver, es un hombre, es un personaje, es un dios, es un ser especial, divino, que marca un antes y un después. Marca un antes porque estaba escrito lo que iba a ocurrir, estaba escrita su venida, estaba Sí. escrito su mensaje. Y obviamente él es una persona que experimenta como hijo del hombre, que experimenta algo que es totalmente humano. La experiencia divina de la suprema sabiduría experimentada en un cuerpo humano, vivencial, que se transmite a las personas con su mensaje claramente. Tiene momentos de ira, tiene momentos de pena, tiene momentos de soledad, tiene infancia, pero también tiene un mensaje que es único dentro de todas las religiones, dentro de todas las creencias, dentro de todas las religiones políticas que existen hoy día. No hay un mensaje como el de él, es único. Así es. Hoy día, tú lo dices muy bien, ¿eh? Lo dices muy bien. Estamos hoy día enfrentados a un problema con el islamismo, con el musulmanismo muy grande a nivel global, muy fuerte, muy intenso y que está afectando al mundo. Uno puede pensar cuántas veces se nombra en otras creencias religiosas su mensaje, un mensaje humano, un mensaje divino simultáneamente, con una experiencia que busca un camino de cambio para la humanidad, un camino de experiencia para que el ser humano actúe de manera distinta, para que sea especial, para que sea maravilloso. De eso es lo que vamos a conversar hoy día, de todas maneras. Exactamente. Y lo que tiene el personaje de Jesús, llamémosle Jesús, ¿ya? Porque me suena un poquito frío esto del personaje. Ya no importa de dónde tú lo veas, nosotros lo veamos, puede ser desde la ciencia, desde lo religioso, desde lo filosófico, su mensaje es muy potente, porque es un mensaje de expansión de conciencia, básicamente, de poder ver un poquito más allá. Pero vámonos hacia atrás, más allá si es mito, realidad, porque eso lo vamos a ir descubriendo en el programa. ¿Dónde nació Jesús?
como persona en Nazaret, ¿Mm? obviamente tiene un momento humano, en un momento de esclavitud, en un momento donde no hay libertad, donde su familia, su padre, su madre deben huir, salir de ahí, porque obviamente están estos tres reyes magos que llegan a rendirle homenaje, y en el momento de ese camino de homenaje maravilloso, un rey romano, judío, toma una fuerza y dice, oye, aquí el rey soy yo Mm. y no puede venir nadie a quitarme el poder. No sé dónde he escuchado eso, no me imagino dónde puede haber ocurrido algo Mm. semejante a eso, que alguien Claro, pierda el poder y quieran hacer cualquier cosa con tal de sostener el poder. claro, es raro Bueno, eso. finalmente tienen que tomar un burro y salir a pie huyendo por el desierto para llegar a un lugar distinto. Y ese lugar evidentemente los acoge, los toma en un secreto absoluto. Y finalmente la huida que implica que en ese momento hay uno de los ejemplos más grandes, es la vida. La vida en el momento en que Jesús nace, Mm. el crimen, el poder que se tiene en ese momento, busca su muerte. Y como él es un pequeño recién nacido, buscan la muerte de todos los niños, Mm. de todos los menores de 3 años. De todos los niños chicos hay que matarlos a todos, Mm. porque cualquiera de esos puede ser el niño Dios, el nuevo rey. Y es uno de los mensajes más poderosos que tiene Cristo, que tiene Bueno, Jesús de Nazaret. eso que tú comentaste es súper importante. ¿Por qué la pregunta de dónde nació? Porque hay diferencias entre los propios evangelistas de que pudo haber nacido en Nazaret o en Belén, pero históricamente se sabe que pudo haber nacido en Nazaret porque era la región de Galilea. Pero por una cuestión de divinidad, de descendencia del rey David, debiese haber nacido el Mesías en Belén, pero una cuestión casi de periferia, ¿no? Galilea. Pero hay una cuestión de cronológica. Eso que tú mencionas de la marcha a Egipto en este caso, mientras Herodes Antifas, si es que no me equivoco, era el que mandaba a matar Así es. porque supuestamente iban a ser en Belén el Hijo de Dios, el Mesías, y mandó matar desgraciadamente a todos los niños. Esta huida a Egipto fue lo que facilitó básicamente desde la sabiduría de José que podamos tener lo que tenemos hoy en día con Cristo. Es que marca un camino totalmente distinto, porque el poder entronizado no quiere ser sometido ni puesto en temor, ni en peligro, ni en riesgo. Y tanto se hace del poder romano como del poder de los judíos, que principalmente son los que siguen la tendencia, la creencia justamente de David, de Salomón y toda su herencia. Cuando es un niño el que pone en peligro todo, tomemos en cuenta que estamos hablando de una historia que nace en Abraham, en el Claro. antiguo Irak. Cuando viene toda esta tendencia, esta creación, esta formación de una nueva existencia, uno dice, bueno, primero que nada, veamos cuáles son las experiencias en el mundo. Entonces uno tiene que ponerse en esa época, antes. Nosotros no podríamos hablar por ejemplo, del islamismo, porque el islamismo nace 600 años después. Mm. Entonces tenemos que hablar de esa época y de antes. Entonces tenemos que ver los poderes imperiales, los poderes de pensamiento. Uno puede buscar un Buda, uno puede buscar un Krishna, uno puede buscar distintos dioses y seres divinos que cada sociedad la toma. Cuando el primer hombre abrió los ojos y miró al sol, no tenía lenguaje, no tenía comunicación y simplemente vio el sol y lo adoró porque era el sol, el Exactamente. dios sol. En la noche, cuando abrió los ojos y vio la luna y dijo, oh, y admira a la diosa luna. Después llueve y admira al dios de la lluvia. Y ahí tenemos cientos de dioses. Y cientos de dioses con culturas muy interesantes. No son para descartarlas, no son para decir esto no es real. Ver la historia del hinduismo, por ejemplo, que tiene tantas esferas distintas de connotación pública. Uno ve que busca un camino de unidad, busca un camino que tiene una historia trazada hacia atrás y que evidentemente los expone a un mundo nuevo, moderno, absolutamente confrontacional. Cuando uno busca un Buda, el Buda es un ser humano que dentro de su especificidad era un príncipe, Sí, que tenía muchas esposas, que tenía cientos de hijos, que lo tenía todo, o sea, perdón, pero Buda tenía todo lo que cualquier persona quiere tener en un sueño, exactamente. lo tiene todo, lo que usted quiera, mi amo, o sea, todo, y de repente se da cuenta que dentro de tenerlo todo no tiene nada, y cuando Buda sale de su principado, se escapa, huye para no volver nunca más, él se encuentra con que él quiere aprender, quiere empaparse de la gente, los más humildes, los más pobres, y también de los más ricos en los lugares donde no lo conocen. Todo ese tipo de experiencias
hacen que uno cuando piensa en un Cristo que está hablado desde miles de años antes de su nacimiento, estamos buscando un ser energético, un espíritu, una fuerza que trasciende a cualquier Dios. Así de simple, trasciende a cualquier Dios. Y de Aquí hecho, estamos hablando, claro, no perdón, estamos hablando del antiguo Egipto, donde hablamos de Amón, mm, de Tutankamón, hijo de- del emperador anterior, que justamente del faraón anterior, que dice, oye, hay que creer en un Dios. mm, Cuidado, en un Dios que provocó una revolución interna, que provocó la muerte de Akenatón, un sacrificio de la esposa, de los hijos, incluso un sacrificio de su propio hijo, Tutankamón, y sí, que descubrimos más por los descubrimientos arqueológicos que por lo que se conocía antes de él. y los Y de repente descubrimientos, llegamos a un Cristo que no tiene nada. Mira, mm, un Cristo que no tiene nada, que no tiene poder, que no viene de un castillo, que no viene de un imperio, que no viene de un rey, porque no viene de un rey, viene de José, claro, un carpintero. claro, Viene de una mujer amorosa, una mujer dulce, madre, maravillosa. Entonces, cuando tú ves una cosa como esa, tú te das cuenta que estamos ante una experiencia que nos pone a nosotros, como seres humanos, enfrentados a la experiencia de un ser que nos viene a entregar una enseñanza, no a imponernos una enseñanza, porque Él nos viene a enseñar lo que es el amor, lo que es el perdón, lo que es y la práctico. sanación. Es práctico el amor, no es discursivo. Es práctico. Mm, ¿Tú sabes cuántas veces se nombra la palabra amor en el Corán? Me atrevería a decir que nunca. Cero, Mm, ni una sola vez, sí. ni siquiera una vez. Cuando vemos cosas, ay, no, me estoy poniendo anti-islamista, No, no, no. después van a decir que soy xenófobo, no, cuidado, estoy hablando de verdad Sí. técnicamente. Es cosa de leerlo, ¿eh? Si quieren Es averiguar, cosa es de cosa de leerlo. leerlo. Entonces, Sí. cuando uno ve que a un hijo lo están formando para inmolarse en nombre de un Dios y tener una vida posterior a esta vida, es que no estás viviendo esta vida. Y ahí hay el principal gran error es que tú tienes que vivir esta vida con tu nombre, con tu carnet de identidad, con la identidad que tú tienes en este momento, en la nación que tú nazcas, con el número de cédula de identidad que te den, con la experiencia con tus padres, con tus hermanos, familiares. Esta vida como vida es única y tú tienes que vivir esta vida, no tienes que inmolar esta vida para tener otra vida, Claro. perdón, tienes que disfrutar esta vida, reconocer la fuerza de esta vida, y es lo que Jesús nos viene a decir, es lo que nos viene a mostrar. Cuando estaban las personas con enfermedades graves, Jesús se acercaba a abrazarlos. No es que cómo vas a tomar a las personas que están enfermas, Un están leproso. botando saliva, están fluyendo sangre o líquidos de su cuerpo, o se le están cayendo el cuerpo a pedazos, ¿cierto? La lepra, que No, hay, era pero terrible en ese entonces. pero a ver, si alguien piensa que son tiempos parecidos a los nuestros, es decir, perdón, en ese tiempo no habían trenes, no habían autos, no había internet, Mm, no había email, no había celular, no había computador, no había una carretera. Con suerte no habían zapatos, y sí, había que caminar. Y ahí viene la experiencia de lavarle los pies a las personas, por los caminantes, porque sí. tenían que andar mucho tiempo, sobre todo la gente que no tenía este poder del dinero que podía hacerlos caminar por todas partes. Pero hay un ejemplo muy importante. Hay que valorar a la gente por lo que es, no por lo que tiene. Mm, Cuando Jesús difícil. en un momento determinado de su experiencia nos muestra en forma impactante el valor de la vida, habla justamente de que no hay que matar a los niños, Mm, primero que nada. Y a quién es a la única persona que nosotros sabemos que Él resucita de manera destacada, que vuelve a la vida después de estar 2 o 3 días muerto. mm, A su mejor amigo. Lázaro. Al más poderoso y más millonario del lugar donde él vivía, Mm, Lázaro. Lázaro no era un pobre gallo, Lázaro era un multimillonario, lo tenía todo dentro de su historia, dentro de su cultura. claro. Lázaro, levántate y anda. Y resucitó un millonario. Mm, Entonces hay que tener mucho cuidado, no es un problema de dinero, es un problema de afecto, es un problema de amor, de uno por el otro. Ahí es donde uno tiene que darse cuenta que uno tiene que perdonar a los demás en el amor. Uno tiene que vivir la vida del resto, no, uno tiene que vivir su propia vida, perdonar a los que hacen daño, poner la otra mejilla, pero también defenderse, también exactamente. inmolarse, también hacer cosas que son muy distintas a las que imponen otros seres divinos o personajes importantes de la historia. Mm, Por eso Jesús es tan relevante. Si sí. ustedes hoy día, en estos años,
en estos momentos difíciles que vive Argentina, que vive España, que vive México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Grandes conflictos humanos donde la sociedad está dividida en dos, donde hay gente que se cree buena y gente que se cree mala. Y es así. Pero resulta que los malos se creen buenos. Y para ellos los buenos son malos. Entonces al final estamos como Orwell en 1984 confrontando al mundo y cambiándolo desde adentro. Esa realidad Jesús la confrontó en su época del Imperio Romano y en el momento de la antigua Judea. Donde era más Y cuando, radical el asunto, porque si pensabas distinto, intervenías políticamente, te mataban. pero por supuesto, no era la... Bueno, hoy día no está tan lejos, ¿eh? Sí, Yo lo lamento, pero sí. pasamos la época de la Unión Soviética, pasamos la época de la Alemania nazi, pasamos la época del nacionalsocialismo, del nacionalfascismo en Italia. Hemos pasado tantos momentos difíciles, hoy día está pasando en Nigeria. Estamos en tantas naciones donde se mata al que piensa distinto, no al que aplaude. 250 cristianos han matado en Nigeria esta última semana. Van 186.000 en Siento, 10 años, sí, un solamente montón. en Nigeria. Sí, Si vemos solamente en los que han Nigeria. muerto en Libia, los que han muerto en Siria, estamos hablando de varios millones de personas por ir a orar a una iglesia, Sí. no por tener algo en su casa o hacer una fiesta o atacar a alguien o tener armas, no, 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 solo por creer en Cristo están siendo asesinados. Cuidado, estamos en un momento muy difícil de nuestra sociedad, Sí. muy difícil. Yo primero que nada hago un razonamiento personal. Yo soy cristiano occidental, por lo cual yo creo fervientemente en que Cristo es un ejemplo. Yo creo que es un ejemplo para construir la sociedad. Y puedo creer en la sociedad griega, y puedo creer en la sociedad romana, y puedo creer en otros imperios, por supuesto, tomando sus experiencias para generar lo mejor. Pero cuando uno dice, oye, la democracia del mundo, claro, la democracia griega era muy importante, pero la hacían unos pocos en contra de la gran mayoría, porque no era una democracia libertaria, no era una democracia liberal, no, era una democracia con esclavos, y esclavos Sí. esclavos, donde nadie tenía el derecho a existir prácticamente salvo que fuera como esclavo, o que Eso, fueran nombrados esclavos después de perder una guerra, o que fueran liberados de esclavos después de ser luchadores en algún lugar. eso es Entonces, súper no, es una época importante. totalmente... Es súper importante lo que tú dices porque, a ver, hay que comprender a Jesús en el contexto, como tú mencionabas, histórico y político, porque ya yéndonos un poquito más a la zona humana de Jesús, Jesús partió, bueno, como todo niño hay muy poca información, hay ciertos papiros que se han encontrado que comentan cómo era Jesús como todo niño, ¿no? Pero hay alguien que marca la vida de Jesús de una forma espectacular y es Juan el Bautista, que básicamente era su familiar, su descendiente, su primo, si no me equivoco, cuando lo escucha predicar. Y es ahí donde se dice, porque no hay confirmación absoluta, algunos historiadores lo dicen, otros no, que se une a los esenios, que es un movimiento judío más protestante, más como en contra de lo tradicional, más abierto, más místico, esotérico, justamente para escapar un poquito de lo que era el yugo romano y de la religiosidad judía tan severa. Entonces, entender a un niño hace 2000 años atrás, 2040 años atrás, entenderlo un valiente que se involucra con un tipo que ya estaba contra la ley romana, que eso te garantiza la muerte, es entender a Jesús como un tipo despierto desde la niñez y dispuesto absolutamente a poder aportar al mundo y poder modificar lo que está pasando en ese entonces. 21 años antes, 21 años antes, un niño de 9 años iba a una sinagoga y exponía la palabra de Dios, exponía lo que habían dicho los profetas antes, exponía lo que había dicho Elías, lo que había dicho David, lo exponía y lo enfrentaba abiertamente, humanamente, no como una organización. Hay muchos que Exactamente. dicen Jesús vino a ser una iglesia. ¿En serio? ¿Cuál? Que a mí no encuentro en ninguna parte donde él haya venido a establecer una iglesia. Él no vino a ser una iglesia, él vino a ser una enseñanza divina para el ser humano, para que el ser humano cambiara, para que el ser humano fuera distinto, para que aprendiera a vivir su propia vida. Eso es lo importante, no una iglesia. Ustedes me dicen, pero entonces estoy contra las iglesias. Yo no estoy contra ninguna iglesia, ni católica, la católica ortodoxa, la católica anglicana, la católica romana, la católica luterana, me da exactamente lo mismo. O sea, cada iglesia es una representación de una cultura en alguna zona específica de la historia, en algún momento específico de la historia. Tomemos en cuenta que la iglesia anglicana
por ejemplo, del Reino Unido, nace por culpa del guatón malo de Enrique VIII que quería matar a sus esposas para casarse de nuevo, Claro. y como el Papa no le dio el permiso para hacerlo, Se hizo su mató a propio medio mundo y movimiento. rompió con la Iglesia Católica Romana y hace su propia iglesia. Y sí, Perdón, eso es algo absolutamente humano, absolutamente terrenal, no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver con Dios. La exactamente. iglesia actual en la cual la gente anglicana sigue a su creencia, por supuesto que sí, porque es gente buena. Aquí me puede decir que hay ladrones, o que hay gente mala, o que hay hombres buenos. La verdad es que hombres y mujeres buenos hay en todas partes. Están dentro de los grupos políticos, están dentro de los grupos religiosos, están dentro de los grupos médicos, de los grupos militares, de los grupos policiales. Hay gente buena y mala en todas partes, pero la experiencia de tener un Cristo es única en la historia. Sí, Bueno, por algo nosotros estamos en el año 2025. claro. El año 2025 es importante porque está basado en Cristo. El año 2025 no es arbitrario, ni no lo inventó un príncipe o un rey, no. Se hace en base a la vida de Cristo. Entonces nosotros llevamos 2025 años desde Cristo. Y Y sí, eso ya es importante y nos marca un camino que tenemos que aprender culturalmente, que este niño chico de 9 años iba a expresar la palabra porque él ya tenía el aprendizaje. Tal vez dentro de ese cuerpo, ese espíritu tenía algo diferente con nosotros. y sí. El Hay que, espíritu de ese niño, y es el alma de ese importante, niño, era de la experiencia divina. y es importante entender que más allá, a ver, podemos sacar todo lo místico, religioso. Lo que no podemos sacar es, por ejemplo, bueno, los que hemos estudiado un poquito más la Biblia, sabemos, en el Génesis, que lo escribió Moisés básicamente, los 5 primeros libros, en los nombres de los patriarcas está anunciado Jesús. Estaba escrito, la traducción de los nombres son frases para nosotros y que anunciaban ya Jesús. O sea, esto es algo que se venía hablando hace mucho rato. No es que se le ocurrió a alguien decir que este niño iluminado era el Cristo. O sea, históricamente ya se venía hablando en todo el Antiguo Testamento. Y después se largó este tremendo libro del Nuevo Testamento donde se da a conocer lo que fue el paso por este mundo de Jesús. En este momento, por ejemplo, si nosotros visualizamos a Jesús como el Hijo del Sol, el Hijo de Dios, su mensaje, independiente de lo que sea, es un mensaje de conversión mental, es de expansión de conciencia, no netamente religioso, sino que más de estar despierto, ¿no? ¿Sí? Absolutamente. Y te puedes encontrar con muchos símiles en la historia humana, muchos símiles, en distintas culturas, tanto religiosas como sociedades políticas, en el antiguo Egipto, en el antiguo Irak, en distintas partes del mundo, en donde han existido seres semejantes a él, parecidos a él, no iguales, cuidado, en el cual se toma el hijo de la princesa o la reina. Sí, es cierto, se puede tomar, pero la estructura desde Abraham, primero que nada reconozcamos una cosa que es muy importante para todos nosotros somos judíos, todos nosotros somos judíos, nos guste o no nos guste, porque Abraham era judío, y Abraham estructura y todo esto de enseñanza y toda esta experiencia viene a Moisés con los milagros de yo meto las manos al fuego, que mucha gente no sabe de dónde viene la palabra, yo meto las manos al fuego por Dios, en la zarza En la ardiente, zarza donde Moisés ardiente. se lo encuentra. Sí. Después cuando Moisés se encuentra en la montaña para la entrega de las tablas de la ley, las tablas de madera de la ley, y después de 40 días, 40 noches baja el monte Sinaí, las entrega al pueblo y se encuentra con el pueblo, con una vaca sagrada, con un becerro de oro, y todos haciendo chunga, fumando, tomando y haciendo una fiesta de un becerro de oro. ¿Qué es lo que está ¿Dónde pasando hoy está en el día, espíritu? eh? Si tú te ¿Dónde pones está la a ver todas estas celebridades, todo, es lo mismo, es el becerro de oro. querido Sodoma y Gomorra? Sí. Entonces uno va empezando a decir, ay, pero espérate un poco, ¿qué quiere decir esto? Y esto es importante. Cuando Moisés vuelve a la montaña, después de ajusticiar a 3.800 personas, porque muchos piensan que murieron 2 o 3 gallos, no, 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 3.800 judíos fueron sacrificados bebiendo el oro hecho líquido, ardiente, que lo hicieron tragárselo por haber traicionado a su Dios. Cuando Moisés vuelve a la montaña, le entrega en piedra, en roca, escritos con su dedo Dios. Moisés le dice al Señor, ¿cuál es tu nombre? Porque tu pueblo te ama, pero no sabemos a quién adorar. Y como no saben a quién adorar, Dios le da un nombre, pero le da un nombre que es muy extraño, porque el nombre es, Sí. en serio,
Al no tener Lo pueden vocales buscar, es solo sonido consonante. lo pueden buscar, solamente son consonantes, no hay Sí. ninguna vocal. Cuando los antiguos griegos dominan Egipto, estamos hablando del año 1000 antes de Cristo, 1000, no lo pudieron entender. Fue una cultura, oye, los Ptolomeos 900 años estuvieron gobernando Egipto, o sea, perdón, de estúpidos no tenían nada. Bueno, ese pueblo logró interpretar, entender un poco la cultura y la religión de lo que eran los judíos y entender lo que venía del pasado, pero el nombre no lo pudieron pillar nunca. Y ellos decidieron escribirlo como se pronuncia. Y de ahí viene la palabra YHWH. YHWH es donde se le agrega la palabra, las vocales Yahvé Claro. o Jehová. Chuta. O sea, el nombre de Dios no es Yahvé, nunca ha sido Yahvé. No. El nombre no es Jehová, nunca ha sido Jehová. Entonces, cuando viene un ser que nos muestra un camino, que enseña desde chico que las palabras son importantes cuando tienen un mensaje que viene al crecimiento de las personas, es que tú tienes un antes. Es que tú tienes un antes que viene del pasado, que lo puedes tomar como tuyo y lo puedes hacer muy importante. Pero lo más importante es cuando llega el mensaje, cuando el mensaje está aquí, cuando viene el mensajero a entregarte algo, que es una experiencia maravillosa. A ver, ¿cuál es la trascendencia del ser humano? Hoy día el ateísmo te dice que tú te mueres y ¡pum!, hasta ahí nomás llegas. Se acabó todo, te apagaron la luz, no pagáis más cuentas, no firmáis más cheques, se te acabó todo. Listo, termina tu vida. Y Jesús nos enseña que no. Jesús se sacrifica. ¿Por qué se sacrifica? Y esto es muy importante conocerlo. No crean que es porque para perdonar los pecados. A ver, cuidado. Jesús no se sacrifica para perdonar los pecados de todos, porque son buenos para las prostitutas, porque son buenas para robar a la gente. No. Jesús hace un sacrificio por lo que ocurrió con el paso de Dios por la tierra cuando estaba Moisés en Egipto. Cuando estaba Moisés en Egipto, le da oportunidades al faraón para decirle, deja libre a mi pueblo. Y vienen las pestes. El agua convertida en sangre, el vino convertido en sangre, las langostas, etcétera, etcétera. Cuando todo eso ocurre, llega al final. Y el último castigo. Y Moisés se pone frente al faraón y le dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que deje el pueblo, pero tú vas a poner el castigo. Y como el faraón estaba muy molesto, dice, voy a matar a todos los primogénitos de los judíos. A todos los hijos primeros, hombres. A todos los voy a matar. Y Moisés le dice, ese será tu castigo. Yo no lo quiero, tú lo impones. Y esa misma noche viene esta neblina verde, viene este aliento de Dios, que es el paso de Dios por la tierra, en donde los judíos y los partidarios judíos tienen que poner un ictus, un pez en la puerta y en las ventanas para no ser envenenados ellos también y llegar a morir los primogénitos. ¿Por qué? Porque era una costumbre matar a los niños. Era una costumbre matar, asesinar a los niños. Esto va a tener que ver con más adelante. Entonces, cuando muere toda esta gente, Dios ha cometido un delito. Mató a los primogénitos de Egipto como un castigo para la libertad de su pueblo. Hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando Jesús viene a la tierra, viene con un sentido claro de holocausto, de un autosacrificio. Él, como ser puro y limpio, como niño inocente, va a dar su vida en perdón de los pecados del asesinato de los niños. No más muerte a los niños, no más castigo a los niños. Vamos por un perdón total en la vida humana para que no se mate más gente, para que no se masacre más a los niños. Chuta, entonces es como estar compensando un poco. Dios entrega a su único hijo en holocausto por el sacrificio que hubo en la época de Moisés contra los primogénitos de Egipto. Sí, señor, así es. Y la historia lo muestra de esa manera. Muy pocos lo conocen, pero la verdad es que es así. Es una historia dura. Sí, historia dura. Sí. Hoy día, vamos al tiempo actual. ¿Ustedes quieren saber dónde está el mal? Y no está ¿Ustedes quieren claro. saber dónde está el pecado? ¿Ustedes quieren saber dónde está la muerte? ¿Ustedes quieren saber dónde está la destrucción? Es súper simple. Vean a las personas que quieren matar a los niños. ¿Y qué está pasando en Nigeria? ¿Qué está pasando? O sea, estoy diciendo algo que es... Por favor, ¿ustedes quieren saber dónde está el mal? Sigan a las personas, observen a las personas que están matando niños. Es más, vean a las personas que están matando ancianos.
Entonces, oh, no, es que es un problema de salud, es un asunto de salud. ¿Salud? ¿Matar gente es algo de la salud? ¿En serio? Mm, ¿Matar a los niños que están por nacer es algo de salud? mm. ¿Matar a los niños que son menores de un año por necesidad de la empresa es algo de salud? Dejemos la estupidez de lado y seamos muy honestos con nosotros mismos. Mm, El que quiere al pecado y al odio, a la muerte y al mal, que siga la muerte y mate a sus padres y mate a sus hijos. mm. Bueno, me quedé con algo importante que estabas mencionando con el tema de la muerte de los niños y el cierto castigo histórico a los niños, ¿no? Y la lejanía que siempre ha habido a través de la religión, cualquier credo, hacia los niños. Y no hay que olvidar que este personaje Jesús, el gran iluminado, decía, dejad que los niños vengan a mí. O sea, ese ya fue un gran golpe a la historia religiosa, a las creencias religiosas. Y el segundo gran golpe fue María Magdalena, que fue Muchos me preguntan, esta gran oye, mujer María que Magdalena quedó con fue el su legado, ¿no? esposa, fue la madre de sus hijos. Mira, si así fuera, a mí no me causa ningún problema. A mí tampoco. Perdón, no me causa ningún problema si así fuera. Mm, Y si así, ay, ¿por qué dicen eso? Porque en uno de los antiguos textos que se encontró en Qumran, 1946 me seis, parece que, 44. 44, Sí. en un texto rearmado no está la frase completa. Mm, Entonces dice, y Jesús besó a Magdalena, exactamente. y no dice nada más, ¡ah! Se acostó con ella. Claro, Perdón, lo único que dice el texto es besó a Magdalena y el resto del documento no está. claro. No se sabe si la besó en la mejilla, la besó en los pies, la besó en la nariz, la besó en Mm, los labios, o tuvo sexo con ella, no hay nada. Todo eso es una especulación ideológica que viene de parte principalmente de escritores, de mm. periodistas, y no de sabios en la iglesia, Y porque no hay también, nada de eso. y también desde la ignorancia, porque en la época de Jesús, cuando tú avanzabas en la sabiduría, el beso en la boca era, incluso entre hombres, era como una forma de un traspaso. O sea, era un paso. Por más que lo hubiese besado en la boca, tiene que ver con un elemento más sacerdotal, más que sexualizado. Pero es que ese es el problema hoy día. A ver, perdón, me voy a salir del tema. Perdón, discúlpenme, me voy a salir del tema. Y Dale. esto lo voy a hablar muy en serio. Michael Jackson, Mm, Michael Jackson en una entrevista le dijo a la gente que los niños que lo iban a ver, iban todos, jugaban, estaban en sus mm, juegos, en todo lo que tenía, era una ciudad completa que tenía lleno de juguetes, lleno de cosas maravillosas, porque él era un niño y quería seguir disfrutando como niño. Y en un momento de la entrevista dijo, sí, y al final dormimos todos juntos y nos tiramos en la cama mm. y se acuesta con los niños y tiene Sí, sexo. Nunca lo dijo. claro. Es más, incluso los que lo acusaron después de esa entrevista, niños, después de la muerte de Michael Jackson, después de la muerte de los padres de esos niños dijeron, esto fue mentira, Mm, a mí me pagaron, a mis padres nos obligaron a nosotros a contar esta historia por dinero. Y mm. ganaron varios millones de dólares. Bueno, Sí, acusaron a un inocente, Michael Jackson, que era pedófilo, que era un degenerado, que era un depravado, y el gallo no había hecho nada. Podría haber exactamente. sido extraño, se podría haber cambiado la piel, perdón, eso es asunto suyo, yo no me meto en eso. Además usó su dinero, no el Claro. mío, así que no hay ningún problema. Mm, Pero uno ve que hoy día, cuando uno ve lo de Cristo y se arma toda esta historia es por esa frase. mm. Y Jesús besó a Magdalena. Es que es lucrativo. Y, no, y nada más, eso es Mm, todo lo que hay. No hay ningún texto que diga que tuvieron sexo, que tuvieron hijos, que ella quedó embarazada y se fue a tal clínica, no dice nada, mm. absolutamente nada. Y si así fuera, a mí no me molesta, fíjense Exactamente. que Jesús de Nazaret, Jesús hacía caca, Mm, y Jesús hacía pipí también. ¿sí? ¿Qué tiene? Y a lo mejor era hediondo. ¿Y qué tiene? O sea, perdón, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un ser humano. Mm, Él es un hijo del hombre. Como tú y yo somos hijos del hombre, como las mm, mujeres y los hombres que nos están escuchando en este momento son hijos del hombre. Todos nosotros somos hijos del hombre. sí. Todos nosotros. Mm, Entonces hay que tener mucho cuidado entre el mensaje, el ser divino que entrega un mensaje como un mensajero experimental, que entrega la experiencia de vida y que le entrega esto hasta el momento que llega justamente a su primo, que le va a hacer el bautizo, mm, que lo conoce a los 30 años de edad, y en un momento cambia la historia, porque se vuelve el líder, esta persona importante, este ejemplo. La gente no lo iba a ver a Jesús porque, porque tenía una iglesia, mm, o tenía una bandera, o seguía a un religioso. Él hablaba del amor.
Él hablaba del valor de la existencia. mm, Él hablaba que no había muchas existencias, no, él hablaba que había una existencia que era esta y que había que respetarla y cuidarla, pero que había más vida. mm, Porque recuerden que las cosas de su padre no eran de este reino solamente, estaban en exacto. otras partes también. Entonces, cuando uno habla de Cristo, Mm, hay que conocer al Cristo, hay que conocer al Cristo real, a mm, ese ser divino y maravilloso y humano. mm, Sentido que en un momento se enoja porque están vendiendo cosas en un templo mm. y arrasa con los negocios y tira las cosas al suelo. Cuando uno vea cosas así, uno dice, chuta, este gallo era más humano. No, no es que era más humano, era humano. Era Y humano, tenía sí. momentos buenos y tenía momentos malos. Mm, Y fue tentado. Entonces, al final de su tiempo, para dar un ejemplo en contexto, de lo que significa el valor de la vida, de la trascendencia de la vida, que la muerte no existe, Jesús lo hace. mm, Jesús lo hace. Es juzgado de manera injusta, es condenado de manera injusta, a mano alzada por un grupo de gritones, fueron golpeadas las personas que estaban pidiendo que lo liberaran. De hecho, el gobernante romano Pilato quería dejarlo libre, mm, mm. pero como tenía que hacerlo legalmente y lo legal decía que tenía que ofrecérselo al pueblo a que el pueblo decidiera, la gente decidió por el ladrón. ¿Qué es lo que está Ladrón que... pasando hoy en día, no? Yo estoy haciendo un símil. Sí, Recuerda que yo soy sí. politólogo, entonces Mm, evidentemente hago un símil histórico al día de hoy, por y supuesto, sí, pero es evidente. y sí. Y cuando Jesús es sacrificado, entrega su vida en la cruz, Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen, ¿por qué me has abandonado? Aquí está mi cuerpo, te entrego mi vida. Mm, Y muere. Es bajado de la cruz 3 de la tarde. Era listo para el sabbat, por lo cual había que llevarlo rápidamente a la tumba, porque ya al atardecer, al oscurecer, ya no se podía entrar a las tumbas. Había un mm, respeto muy grande por la muerte. Lo llevan a la tumba, lo dejan en la tumba, lo envuelven rápidamente y salen corriendo para salir del cementerio. Desde el viernes a las 6 de la tarde está Cristo en la tumba. Pasa todo el día sábado y el día domingo a eso a las 2 o 3 de la mañana, con escolta romana en la tumba. La roca se mueve y sale Jesús. mm, Y sale Jesús. Perdona, está muerto el gallo. Alguien fue a visitarlo, no, nadie fue a visitarlo. mm, ¿Dónde quedó su cuerpo? No quedó cuerpo. claro. El cuerpo quedó marcado en la túnica de Turín, donde se ve que hasta el día de hoy, en el 2025, con toda la inteligencia artificial, con todas las tecnologías, con todo el arte que tenemos, nadie ha podido Mm. hacer un símil y entender qué diantres pasó y cómo pudo haber hecho algo que quedó en 3D, que no se puede hacer hace 2000 años atrás. De ¿Qué hecho, pasa con ese tiempo? me quiero detener en algo en este tema, porque, Dime. a ver, hay que entender, yo hace unos meses vi un video que circula en internet que es parte de un documental, donde se encuentran dos personas, uno es periodista y el otro es historiador, ¿no? Entonces, este periodista le decía al otro que le comprobara científicamente la resurrección de Cristo. A ver, nosotros sabemos, que si invitamos a la gente que estudie estas cosas porque hay muchas pruebas físicas, pero hay un punto importante. El comprobar o no la resurrección de Jesús desde lo científico no es el tema, porque realmente se tendría que preguntar cuál es la metodología de comprobación, y la metodología de comprobación debiese ser la legal, y en la legal entra lo que es el testimonio. Y tenemos en los primeros 3 días de la resurrección de Cristo 500 personas dando testimonio, y después, al pasar de los meses, en India y en otros lugares, incluso hay teorías que hablan de México, que fue visto en México. O sea, hay mucho testimonio que da cuenta de que este tipo al menos apareció después de un evento llamado muerte. O sea, el testimonio se vuelve algo legal, por ende, si es legal, es válido. Entonces, ¿podemos entender la resurrección de Jesús desde lo científico? Sí, hay pruebas, se pueden rebatir, se pueden aceptar o no, pero desde lo legal no se puede. Desde el testimonio no se puede. Es interesante, es interesante, porque estamos hablando de una época muy compleja. Uno puede buscar un sarcófago, uno puede buscar una tumba, Sí, se han encontrado varias. Ahora sí. decir, oye, ahí Osarios. encontraron la tumba de Jesús, la Mm, tumba, en un osario, ponte tú, sí, la tumba de Jesús. ¿Cuál Jesús? claro, ¿Cuál? claro. Porque había Porque, mucha gente que se llamaba Jesús, claro, de Nazaret, perdón. Para nosotros Jesús allá era Yeshua, entonces ese nombre era ¿Sí? muy popular. Claro, entonces uno al final dice, ay, pues, momento. Estamos hablando de un mensaje, Mm, más que de la persona.
Es más que la persona. Sí. La persona es el mensajero, Sí. el Hijo de Dios, un ser divino, que nos viene a demostrar que la muerte no existe. Miércoles. Mm. Que la muerte no existe, que hay trascendencia en la vida. Chuta. Y él cuando desaparece, cuando llegan las mujeres, incluyendo María Magdalena, que llegan corriendo en la mañana a la tumba y encuentran las cosas tiradas en el suelo de los soldados romanos y encuentran la tumba con la roca abierta y entran, eh, y cuando antes de entrar se encuentran con estos jardineros, estamos hablando de las 8 de la mañana, Claro. jardineros que le dicen, ¿para qué van a buscar al que está vivo entre los muertos? Sí. O sea, nadie lo entiende, porque Gran cuando ellas frase. entran, no lo encuentran, salen de ahí y no están los jardineros. Primero que nada, ¿qué Sí. jardinero en la antigua Judea va a ir a estar tirando la agüita a las plantas a las 8 de la mañana? Perdón, Y en el ninguno. Sabbat. Y además en el Sabbat. Entonces, no funciona, no Mm. funciona así. Mm. Eso es muy importante de tomar en cuenta porque después Jesús se apareció, no una vez, se apareció a todos los apóstoles, a Mm. todos ellos. Exactamente. Todos ellos dan fe en distintos momentos y también en conjunto de que se les apareció. Y no solamente a los apóstoles, a muchas otras personas también. Sí. A la apóstol mujer, que era Magdalena, su madre, y a otras personas se les apareció Cristo. Cuidado, pero nunca lo reconocían. Mm. Es decir, se encontraban en un camino con un fulano, el fulano les hablaba, ellos le hablaban, pucha, bueno, pues en vez de ir solo, no puedo ir con audífonos, no tengo iPhone, no tengo fono, entonces obviamente voy conversando, me entretengo y de repente, maestro, eres tú. Mm. Después de haber horas de conversación, de Sí. repente se daban cuenta que era él. ¿Por qué? Mm. Cuando trataban de tocarlo al principio, No me toques. no me toques, Mm. porque aún no asciendo al reino del Padre. Mm. Chupaya. Pero él estaba ahí, en Sí. cuerpo. No me permitía que lo tocaran. Hasta que llega casi al final de esos 40 días, más los 3 son 43 días, desde su muerte, donde él asciende al cielo, días antes, horas antes, de donde había llegado eh, Santo Tomás, donde él no creía, no creía, no creía. Quería Y el gallo se tocar. le ata la túnica, mete la mano acá y el gallo se da cuenta que está herido de muerte. Es decir, el cuerpo mantenía las heridas en sus manos, en su cabeza y en su cuerpo el lanzazo. Y eso lo hace entender, maestro, eres tú. Claro, y era él. Y él, delante de sus apóstoles y de la gente que lo acompañaba, asciende al reino de los cielos. Él no se fumó, Mm. él no se desapareció en una nube de humo, Eso, él ascendió al reino. eso es muy importante porque lo que dice, hay testigos de que ascendió. A ver, podemos entender ascendió desde lo vino a buscar una nave espacial, una nube, lo que sea, pero hay testimonios escritos, ojo, hay testimonios escritos, Sí. incluso en la época de los libros de los romanos, está de que la tumba estaba vacía, de que hubo testigos de que hubo una ascensión al cielo, asunción al cielo, perdón. Hay testimonio de esto. Independiente, a ver, hay que recordar también en la época, o sea, si yo veía, pongámonos en el caso de los extraterrestres, ya, viene una nave espacial, lo voy a decir como carros de fuego, una bola de fuego, entonces la gente daba discurso de lo que veía con la lingüística que tenía en ese entonces, pero de que ascendió todos coinciden. Hay mucho testimonio de eso. Mira, tomemos en cuenta que hay dos casos anteriores muy famosos, Enoch y Elías. Enoch y Elías, sí. Enoch y Elías fueron llevados al cielo en carros Carros de de fuego, fuego. sí. Espérate un poco, espérate un poco, espérate un poco. O sea, miles de años antes de Cristo, otros personajes importantes, reconocidos profetas, reconocidos líderes en un momento, no murieron, Claro. no murieron. Llegaba un momento, bajó un carro de fuego, se subieron al carro de fuego y se fueron. Sea lo que A ver, sea este perdón, carro de fuego, ¿no? no importa. Mm. Es que el carro de fuego va a depender de la época. Y sí, En la antigua China no eran carros de fuego, eran serpientes voladoras. dragones. Mm. En la antigua Roma hablamos de la misma época de Cristo, antes y después eran escudos voladores. Sí. Escudos voladores. Entonces, uno empieza a ver, pero perdón, cuando uno habla de los alienígenas ancestrales, esa historia tan buena hecha por Nat Geo. Eric von Däniken, por Giorgio Tsoukalos, que es entretenidísimo, en una reinterpretación de la historia humana, es muy importante porque no es menor. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor las cosas no son como nosotros creemos. A lo mejor no. A lo mejor las cosas no son como nosotros creemos, pero hay un problema. Yo como investigador del tema OVNI jamás he puesto mi fe en telejuicio. Nunca. Claro.
Mi fe está por sobre la creencia del fenómeno ovni. Claro, porque no es Es que sí, excluyente. sí, pero es que no. Mm, Cuando el Papa Juan Pablo II dice, no estamos solos en el universo, mm, y hay muchas vidas y tenemos que estar abiertos para reconocer que Dios ha creado vida en otras partes. Ay, perdón, Juan Pablo II estaba cucú, no, mm, el gallo sabía de lo que estaba hablando. mm. Nosotros vivimos en una galaxia, no muy lejana, muy cercana, la galaxia Vía Láctea. La Vía Láctea tiene 100.000 años luz, de un extremo al otro. Es decir, una nave humana viajando a 100.000, a la velocidad de la luz, tiene que viajar 100.000 100.000 años años. a la velocidad de la luz para cruzar de un punto a otro. Mm, El ser humano, con sistemas de comunicación que pueden mandar señales de televisión, señales radiales al espacio, llevamos aproximadamente 100 años, 120 años metiendo bulla en la Tierra. mm. Es decir, los sonidos de la Tierra han viajado 120 años luz. Nada. 120 años luz. La Vía Láctea tiene 100.000 años luz. Mm, Dentro de nuestra Vía Láctea, ¿quién sabe que estamos aquí porque nos han escuchado? mm, Solamente los que viven a 120 años luz de distancia. mm. Nada, no hemos viajado a ninguna parte. ¿Y cuántas vías lácteas hay? ¿Cuántas vías lácteas existen hoy día reconocidas por el mundo, por la ciencia, por la astronomía? Millones. 300.000 millones de galaxias. Mm. ¿Y tú crees que nosotros vamos a decir que no existe vida en el universo? O sea, no es ni siquiera tontera, hay que ser egoísta e imbécil para creer una cosa así. Tú Claro que no estamos solos. mencionaste algo re importante. Dijiste, más allá como investigador ufológico, no es excluyente mi fe. Fe técnicamente es dar por cierto algo de lo que no se tiene constancia. Pero Obvio. el concepto de fe, al menos desde mi perspectiva, quizás podrías compartirla o rebatirla, el concepto de fe es tener cierta certeza de que hay una expansión o algo más allá, es decir, no quedarse en lo concreto, en lo físico. La fe en Dios o en Jesús como Hijo de Dios tiene que ver más con una fe o con un apego al mensaje, ¿no? De la trascendencia en sí, más que ser un fanático religioso. Ahí se mezclan ciertos conceptos, pero la fe, al menos yo la veo como una cierto apego, amiguismo a lo que es la trascendencia misma. Mira, pongámoslo más terrenal. Cuando llega la época 1800, 1810, cuando ya está el pensamiento después de la independencia de los Estados Unidos, en 1776, cuando está después la Revolución Francesa, en 1781, hay muchas personas que empiezan a creer y a tener fe de que pueden ser libres, que pueden tener una nación libre, igual que los Estados Unidos. Y llega en Argentina San Martín y llega en Chile O'Higgins Carrera. Llegan varios personajes de Rosa, un montón de personas. La gente en la época, 1810, 1814, 1817, ¿qué creen de San Martín y O'Higgins? ¿Tienen fe? Mm, sí, ¿No tienen fe? sí. ¿Tienen fe? Creen en ellos porque les pueden traer libertad. Mm, Pero resulta que los que se oponían a ellos se morían, claro. porque tenían una guerra, había un conflicto, había una lucha armada, pero había fe, había una creencia muy importante en torno a este fenómeno. Bueno, el tema, si nos vamos a lo estrictamente terrenal, y si tomamos concepto de la física cuántica, ni siquiera nosotros sabemos que existimos, somos un conjunto de átomos que forman una imagen, entonces todo es fe, todo es fe, entonces nada existiría en este caso, pero la fe tiene que ver, insisto, desde mi perspectiva, una sensación de desarrollo personal, de expansión de conciencia, de ver o sentir, intuir que hay algo mucho más allá que lo físico y lo concreto. Yo no necesito que alguien me venga a decir o a comprobar que Dios baje en una Mm, nave o en un rayo de luz y se ponga frente a mí. mm, Yo creo en Él. mm. Yo creo en ese mensaje de amor, yo creo en la trascendencia. Y Eso puedo es. tener enemigos, y puedo tener Mm, gente que me aborrece o que me odia o que habla mal de mí. Y mm, me pasó hace poco tiempo, fíjate. Durante 24 años una persona me insultó, me mintió sobre mí, engañó sobre mí, dijo cosas brutales en los medios de comunicación sobre mi persona. mm, Y durante 24 años, porque yo conocí a esa persona, durante 2 años estuvimos viéndonos, nos encontramos en algún evento, era muy simpática toda la existencia, pero él tenía finalmente una odiosidad conmigo espantosa. Y hace 4 meses atrás aproximadamente, un día yo voy llegando a mi consulta, a mi oficina, y me topo con esta persona. Yo no sabía quién era, ¿eh? Habían pasado 24 años, por lo cual no lo reconocí. La persona se acerca a mí en la mitad de la calle, en la puerta de mi oficina, por lo cual yo debo pensar que la persona me estaba esperando, y me dice,
hola, ¿cómo estás? Yo soy Juan Guillermo. Y yo, obviamente, me sorprendo de qué viene después, un escupo, una patada, un puñetazo, o me va a tirar algo. Y no, esa persona me reconoce, me saluda con su mano, conversamos 2 o 3 minutos, me da un abrazo y se va. Yo entro a mi oficina, una bendición de parte mía, y cuando entro está el portero abriendo, yo me doy vuelta, te juro, y hago así como, no entiendo qué es lo que ocurre, no entiendo qué es lo que pasa aquí. Perdón, esto fue un día martes. Al día miércoles de la semana siguiente, esta persona murió atropellada a una cuadra de mi oficina. Wow. Para muchos un suicidio, para muchos un infarto, para muchos un accidente. Yo le rendí un homenaje público, yo hablé de él, bondades, yo hablé de él diciendo que era lamentable lo que le había ocurrido. Y lo hice de todo corazón, porque yo no tengo odio en mi corazón, en mi alma no tengo odio. Yo puedo hablar de hechos históricos, políticos, contingentes, actuales, y no tengo odio, ni contra uno ni contra el otro, ni tratar de explicarlo inexplicable. Uno simplemente intenta siempre con todo un esfuerzo decir las verdades más grandes, aunque sean duras para las personas, aunque no les gusten a uno. Es que eso es lo que hay que aprender y entrenar, de que el hecho que yo, por ejemplo, políticamente no comparta tu ideología, ojo con esa palabra ideología, porque es solo una ideología, no te define como persona. Entonces, aprender y ¿No? entrenar que las diferencias pueden construir más que dividir es esencial para irnos justamente al mensaje de Jesús, que este estado de conciencia, de hermandad. Y se me había quedado en el tintero algo cuando tú mencionaste esto de que Cristo iba al templo y sacó a los que vendían y todo. Él Sí, también rompe con algo muy importante de la costumbre judía, que es amar a los animales. bueno, No es menor. hay una experiencia muy grande en todo lo que es Cristo. Si Cristo al final, si alguien lo hubiera inventado, si alguien hubiera creado un personaje como Cristo, un Neo de Matrix, Mm, eh, es que es fabuloso, son miles de años de experiencia. sí. No es la experiencia de una vida, son miles de años de experiencia humana volcados en una sola vida. Mm, Eso es lo importante. Aquí no es que un fulano y otro y otro y otro inventaron a un ser como un Cristo, mm, porque habría sido imposible. 1000 vidas no habrían sido suficientes para poder explicar las experiencias y las formas de vida de un Cristo vivo, entregando un mensaje a la gente. Esa escena tan simple de cuando una mujer que tenía flujos vaginales mm, eh, siente un terror en la vida. O sea, imagínate, mm, flujos vaginales, no habían pañales, no habían toallitas higiénicas, mm, ni trapos. O sea, era una cosa horrible. La mujer caminaba y se chorreaba su cuerpo, mm, una cosa espantosa para cualquier mujer, horrorosa. mm, Y la mujer se sentía traumatizada y había escuchado que había gente que había dicho cuál era el mensaje de esto. Y hoy en día se entera que este hombre va a venir a este lugar donde ella vive. Dice, yo lo voy a ir a ver porque este hombre me va a sanar. Me va a sanar, mm, va a hacer un milagro con ella. Y la mujer se va al camino. Vamos a ponerlo así como simbólico, ¿eh? La mujer se pone en el camino esperando y de repente viene Cristo, viene Jesús. Pero hay un problema. Jesús no venía solo. Entre 300 y 500 personas viajaban con él. sí. Entonces, cuando venía Jesús, venía con un lote de gallos que prácticamente hombres y mujeres que llenaban con ovejitas, con perritos, con un montón de animalitos y cerraban el lugar. O sea, era prácticamente imposible acercarse a él y esta mujer se pone ahí en el camino y prácticamente la van echando a un lado, la van empujando. Y cuando la mujer desesperada y angustiada siente que no va a lograr su objetivo, y ella empujando, apretando, logra empujar y tirarse hasta que en un momento siente que sus fuerzas ya no la acompañan y ve que la túnica de Jesús se va moviendo y está al alcance de su mano la La túnica, toca. no Jesús. Mm, Y ella toca la toca y la suelta, porque inmediatamente la toca y la suelta. Y al momento de soltar la túnica, Jesús se detiene de golpe y dice, alguien me ha tocado. alguien me tocó. ¿Quién me ha tocado? Mm, Y la mujer que ahí echa para atrás. Y Jesús le dice, con una inocencia suprema, tus pecados te son perdonados. mm, Y a la mujer se le quitaron los flujos vaginales. sí. Nunca más tuvo flujos vaginales. Eso es un ejemplo de amor profundo a un desconocido. ¿Qué Así es. miércoles le importaba a esa mujer a Jesús? Mm,
¿Qué mierda le importaban a los 400, 500 que andaban con Cristo? ¿Qué le importaba incluso a la gente con la cual vivía? Nada. Era una don nadie. Pero recibe por su fe una sanación tan hermosa, tan profunda, que es ahí donde uno tiene que decir, ¿dónde están los ejemplos de los líderes? De los ejemplos humanos, divinos, como Buda, como Mahoma después, que uno dice, chuta, se casaron con niños de 6 años, con niñitas de 6 años, para el sexo. O tuvieron en un momento 90 esposas, 300 hijos y se fueron, y los dejaron tirados a todos. O sea, perdón, hay una norma que dice, ve cómo es la vida del otro para que te des cuenta si quieres vivir igual que ellos. Yo no quiero eso. Yo quiero vivir en paz, quiero tener un camino de luz, de armonía. ¿Me puedo equivocar? Como todos. Me he equivocado. Es importante esto. Me avisan que estamos justo, hoy se me hizo muy, muy corto, Alberto. Yo quiero dejarte un compromiso, si es que es posible que te pueda invitar a otro programa, porque tenemos mucho más que hablar. Creo que este programa fue de lujo. Si te puedo dejar comprometido, lo podemos hacer en otra ocasión. Pero agradecerte infinitamente. Yo sé que este tema a ti y a mí nos apasiona y podemos hablar horas de esto. Así que, y bueno, se nos acaba el programa. Yo por mí estaría hablando hasta las 6 de la mañana, pero no se puede. Te quiero agradecer de corazón. Yo sé que eres una persona que tiene muchas cosas que hacer y que hayas estado acá para mí es un privilegio y te lo quiero agradecer realmente de corazón. No, gracias a ti, viejo. Cuando me contactaste y me ofreciste este espacio, yo lo tomé inmediatamente. De hecho, tenía otro programa que no lo hice. No participé en otro programa para quedarme con el espacio y no tener la última hora que estar corriendo. Gracias. Porque para mí el tema era lo importante. Sí. Hay mucha gente que me conoce como ufólogo, hay mucha gente que me conoce como politólogo, como cientista político. Y resulta que estamos hablando de Cristo. Para mí es una experiencia maravillosa. Imagínate. Espero que nos juntemos otra vez, Dios mediante, así sea. Si Dios quiere, vamos a estar. Imagínate, a mí me pasa lo mismo, psicólogo, escritor, muy científico a veces, pero también este es un tema que no podemos obviar. Así que Alberto, muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad porque hay mucho más que hablar de Jesús. Así que un abrazo. Siempre, luz en la vida, bendiciones. Para ti igual. Bueno, amigos, se nos hizo corto el programa para variar, siempre. Y antes de irnos, agradecer a este valiente que siempre se queda con nosotros, Cristian Helguera, el mago de las motos. Esto está en Argensola 1738, Barrio Los Paraísos. Si le quieren mandar un WhatsApp, no se van a arrepentir porque si hablamos de milagros hoy, este chico sí que hace milagros, 351-770-7606. Si le hablan de parte del programa, que les haga un descuentito. Yo pago ese descuentito, así que con toda confianza. Chicos, gracias por estar. Los dejo invitados al siguiente capítulo que va a estar también muy buenos, así que no se lo pierdan. Cualquier cosa lo pueden revisar en Canal Botox, está el programa, o en mi canal de YouTube también, Cristian Mora Valenzuela, así que los dejo. Gracias.